Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Muy buenas tardes, gozoso nuevamente de estar con ustedes. Saludo a todos aquellos que nos siguen, que nos preguntaban cuál es el tiempo de regreso, pero yo quiero seguir con esta música de fondo que a partir de hoy nos va a identificar, porque habla un poco de lo que sucede en este tiempo. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Esto es lo que estamos pasando en este tiempo. Queríamos de alguna manera graficar lo que pensamos, lo que sentimos, pero también queremos dejarles a usted esta idea de lo que sucede en nuestro país. Yo creo que este cantautor, el día que escribió esta canción y de hecho la cantó, estaba hablando también para estos días, un visionario, diría alguien, porque la verdad que estamos en el horno en este tiempo, las cosas se ponen cada día más difíciles, pero tenemos todos en nuestro interior ese deseo de que las cosas buenas lleguen. Permítame decirle que estamos de regreso, que estamos contentos de estar con usted y no puedo continuar sin antes darle la bienvenida a Hugo. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. La verdad que sí, contento por el regreso, pero triste por todo lo que vamos a tener que hablar. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes: Sergio Casiota de San Luis 151, especialista en dirección hidráulica, y a Supercarnes Viamonte, con domicilio en Viamonte y Delfín Gallo. Carne de primera calidad y tratando de mantener los precios lo más bajos posible, lo cual ya es una lucha tremenda. Adelante, Alfredo. Bien, nuevamente juntos y dispuestos a compartir esto que hemos dado en llamarle Haciéndonos Oír. Gracias a esta emisora que nuevamente nos abre la puerta, la 105, la 100.5, que de verdad nos ha recibido, y le damos gracias a todos, a Champi ahí en los controles, es el que nos hace seña cuando los tiempos están llegando, el que de alguna manera nos marca los pasos en los momentos de la transmisión. Bueno, yo quisiera comenzar la editorial del día y quisiera ponerle un nombre para que nos identifiquemos, y se me ocurrió aquello de que cuanto más cerca, más lejos. A ver, esto quizás esté intrínsecamente ligado a lo que estamos viviendo. Quizás nos estemos refiriendo a este gobierno que ha llegado y que tenía las intenciones de estar en el lugar que están, con la receta de siempre, con las ideas de siempre, con el manoseo de siempre. Y usted discúlpeme que yo arranque de esta forma, como cortando por la canchita, pero es la verdad. Han llegado aquellos que teníamos tanto temor que vuelvan, porque entendíamos cuál es la receta.
cuál es el librito con el cual se mueven. Y lo han aplicado a rajatabla. El mismo librito, las mismas caras, este estado famélico y raquítico que es tomado por asalto, con nuevos puestos, donde se abren ahora lugares para que, claro, para que la muchachada llegue, para que la cámpora pueda tener su sueldito, que en realidad eso era lo que extrañaban. ¿Se dieron cuenta que a partir del momento que asumieron se terminaron los pobres? Ya no había gente en las calles allí haciendo sonar el bombito, y no estaban frente a los supermercados diciendo tenemos hambre. Curiosamente, a los líderes de estas personas los mirábamos a través de la televisión, obviamente, tomando sol en alguna playa. Nos sorprendió lo mágico de este gobierno. Llegó y se acabó la pobreza, o sea, teóricamente. Se terminaron todos los problemas, las heladeras todas llenas, y de verdad que nada de eso ocurrió. Llegaron, por eso digo, cuanto más cerca, más lejos. Llegaron, tomaron el poder y ahora se están alejando de esa ciudadanía, de muchos, de aquellos que votaron porque la verdad lo otro no había sido un desastre como lo quisieron hacer creer. Pero le faltó política, le faltó calle, le faltó la cintura que estos muchachos tienen. Le faltó la posibilidad esa de acercarse al pueblo y hablarle y contarle la realidad. Y entonces llegaron estos, los monjes negros, y tomaron por asalto esta nación. Miren, todos los lugares del gobierno ahora parecen chicles, se han estirado. Nueva subsecretaría, y donde había subsecretaría ahora son secretaría. En el lugar donde había una oficina ahora hay 3 oficinas, de tal forma que los muchachos de la cámpora puedan pasarla un poquito mejor. Y es lo que nosotros desde este programa veníamos diciendo hace muchísimo tiempo. ¿Saben? Cuando yo miro el país y miro las cosas que están haciendo, me acuerdo de las cosas que platicábamos con Hugo. Parecíamos visionarios. Cuando miro el transcurrir del tiempo y observo cada una de las cosas que se han planteado, digo, pero pucha, si esto lo habló Hugo. Este fue el tema central de varios programas. Llegaron y lo primero que hicieron es meterse en patota, a ver, lo digo nuevo, en patota en el ANSES. Y esos jubilados que estaban ilusionados porque posiblemente la fórmula que había traído Macri les había bajado 1 o 1,5 puntito en sus haberes, fue deshecha. Y van a pagarle, le van a pagar lo que se les antoja. Están destruyendo una ley, pasando sobre ella. Ya están hablando aquellos que entienden sobre el tema, los juicios que posiblemente se vendrían. Han detenido todo. Han decidido de que este país había gente que parecía que cobraba demasiado y por eso suspendieron los aumentos, la cláusula gatillo en Tucumán, por ejemplo. Yo voy a hablar de mi provincia. La cláusula gatillo que el gobernador de la provincia la anunció conforme con el decreto 1/1 de enero del 2020, quedó a un costado, desafectada total, quedó congelada, suspendió la aplicación del último tramo de la cláusula gatillo, con la que deberían indexarse los sueldos de los empleados públicos. O sea, ¿a qué llegaron? Nosotros lo dijimos, desde el aspecto político, lo dijimos también del aspecto ideológico. Llegaron para implantar una ideología, llegaron para asentar los pies de barro que traen para tratar de crear una Venezuela. Llegaron con el librito de Chávez y la gente, afortunadamente, de a poco, se está dando cuenta. Miren, si cada uno de los capítulos que tratamos en esta radio pudieran ponerse al aire en las emisoras y en los canales de televisión,
observarían con cuánta minuciosidad pudimos tratar todos esos temas. Cada uno de esos temas lo hemos mirado con la lupa de la verdad y lo miramos con la lupa de la razón, obviamente. Decíamos que esta era una lucha de ideologías y vinieron y la plantaron. Y de a una, lo primero que trataron de atacar son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es el resguardo que tiene una nación. Escuchaba a un general venezolano decir hace unos días: cuánto lamento haberle dicho a mi gente que esto no era para más, que esto era simplemente política y que no avanzarían sobre temas que nos parecían descabellados. Cuánto lamento no haber entendido eso. Y nos dice: ahora nos están reemplazando por gente que no conocemos, que reprime al pueblo y que ataca al pueblo. Y nosotros estamos de manos y pies atados. Pero aún no obstante que ha pasado el tiempo y que ya todo está encima, dice: yo tengo el deber de salir a decir esto. Un poco tarde. A ver, estamos sacudiendo ideas para que usted, ciudadano, pueda entender de lo que estamos hablando. Y después de querer asaltar a nuestras Fuerzas Armadas, comenzaron ¿por dónde? Por la caja de jubilación. Trataron de apoderarse de allí, de lo que había allí. Y en este momento entiendo, hay un malestar tremendo dentro de la fuerza, porque observan cómo han ido contra su obra social y ahora cómo quieren ir con los saberes de los retirados. Hay un impasse de 180 días estudiando este tema. Y en ese impasse usted lee un montón de cosas. Y usted cuando lee puede observar la forma en que son presentados los proyectos, donde no está ausente la ideología. Quien no entienda eso no está entendiendo los tiempos que vivimos. Vienen por nuestras Fuerzas Armadas. Vienen por nuestra iglesia, por nuestro credo, por nuestra fe. Cuando el presidente de la nación ahora dice: yo voy a llevar nuevamente el proyecto para que el aborto pueda ponerse dentro de la consideración de los diputados y demás, ¿qué está diciendo? Está hablando de que quiere romper con aquello que la ciudadanía en su mayoría ya se ha expresado. Cuando dice que viene con el propósito de presentar un proyecto de ley parecido al que tiene Francia con respecto a que aquellos que nieguen los desaparecidos de la dictadura puedan recibir alguna acción penal. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: voy a hacerlos callar. No voy a permitir que ustedes hablen. Es una clara señal del pie de barro del marxismo que quiere afirmarse en nuestro país. No sé cómo vamos a decirlo y cómo lo vamos a contar, pero desde el primer programa vinimos hablando acerca de esta escalera que está sucediendo en la Argentina, una escalera de hechos, que se lo contamos como si lo hubiésemos vivido, como del diario del lunes. Nosotros decimos en voz alta: no vamos a negar los hechos acontecidos en nuestro país, no vamos a negar que hubo un enfrentamiento terrible, pero tampoco vamos a ocultar que de ambos bandos hubo caído. No vamos a negar la dictadura, ni vamos a negar de aquellos hechos de la subversión, que se cobraron vida de gente inocente, de policías, de soldados, de sindicalistas, de obreros. Por eso estamos diciendo: no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de memoria si miramos de soslayo todos los hechos, o lo contamos en forma completa de tal forma que haya justicia,
¿O estamos aceptando que estamos mirando la historia con un solo ojo? Y nuevamente volvemos a mirar todo lo que charlamos y nos sorprendemos y decimos, ¿cómo puede ser que el colectivo popular no haya entendido todo esto que hemos hablado? La maquinita, ya lo vamos a tratar, la maquinita trabajando, la inflación creciendo, la heladera no se va a llenar, los jubilados van a cobrar menos, las Fuerzas Armadas queriendo ser atosigadas, nuestra fe en cuál se basa, en nuestra conducta, nuestra forma de vida, nuestra educación, está queriendo ser roída. ¿Por qué? Porque eso se llama comunismo. A ver, el comunismo lo explicábamos y yo me acuerdo que había hecho un paréntesis para detenerse acerca del proceder del comunismo de estos tiempos y cómo se le llamaba, cómo había adquirido el nombre de progresismo y se había camuflajeado en la sociedad haciéndonos creer que esto era para mejor. Miren, cuando miro mi provincia y miro los hechos, cómo se suceden, puedo entender el por qué era en voz alta nuestra preocupación. Un gobierno provincial que ahora acude a la nación a solicitar otros 1.500 millones de pesos porque no le alcanza para pagar los sueldos y lo está haciendo por tercera vez en forma consecutiva. Un montón de lugares en nuestra provincia donde tiene gente que sin trabajar tiene un sueldo, una legislatura atestada de gente. Y bueno, tenemos la ventaja por ahora, por el momento, un breve respiro, donde el constitucionalista Luis Iriarte está pidiendo que muestre la legislatura un listado de quiénes son los que están trabajando. A ver, ¿no le sucede a usted que siente un hartazgo de tanto curro? ¿No siente un hartazgo de tanta mentira? ¿No siente usted que por un lado corre despavorida la verdad y la justicia saca bandera de rendición? Yo escucho esta canción de Luis Aguilé y no puedo menos decir cómo pudo en unas cuantas oraciones describir esta nación. Mire, dice en una parte, no se quiera quedar, dice, en el sillón para toda la vida. Cada uno que llega quiere viene a refundar la nación. Cada cual que llega tiene la intención de modificar nuestra constitución. Todos quieren quedarse todo el tiempo posible con un conjunto de personas que solamente han servido para asaltar esta nación. Y la verdad sigue escondida. Pero las cosas están cambiando. No puede ser que una nación permanezca sorda tanto tiempo. Déjeme decirle que hay algunos que están despiertos y que han comenzado a levantar la cabeza y han comenzado a mirar con una perspectiva distinta la forma de hacer política. Nos estamos organizando. Nosotros trabajamos a diario con gente de los distintos estamentos de esta sociedad y hablamos y seguimos diciendo hay que organizarse y hay que poder expresarse porque lo que viene ahora es silenciar nuestros reclamos. La batalla que viene es dura. La batalla que viene es una batalla de ideologías. Y no estará allí ausente esa prepotencia por la cual siempre se han identificado. Miraba en horas de la noche una Venezuela destruida. Y escuchaba a escondida como a hurtadillas una periodista le hacía una nota a una mujer que decía, no sé qué hacer. En mi casa no tengo leche, en mi casa no tengo mantequilla, en mi casa no tengo pan. Cada vez que nos avisan que llegaron los pollos, para poder decir una comida al día,
tenemos que hacer largas colas, y si nos identifican que pensamos distinto al régimen, no comemos. ¿Cómo hay que decirlo para que ustedes entiendan? Miren, la defensa comienza siempre desde acá. No podemos ejercer una defensa a menos que entendamos lo que está ocurriendo. ¿Saben por qué? Porque para cambiar nuestra manera de vivir es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Si comenzamos a mirar lo que se viene, entonces sí, empezaremos a pensar cómo será el mañana. Nos estamos armando intelectualmente. Estamos preparando la defensa y le decimos a usted que nos ayude en esta cruzada. Enseguida vamos a regresar y vamos a tocar en finito todo este tema, porque seguramente Hugo nos va a traer luz sobre todo lo que hemos tratado así por arriba. Pero no se olvide que cuando digo cuando más cerca, más lejos, estoy diciendo que no se equivoquen, porque el pueblo terminará separándolo de aquel lugar al que creen que lo han tomado por prisionero. Enseguida, en minutos, seguimos charlando. Sí, ya vamos a estar charlando sobre esos temas que usted nos está planteando. Pero ahora queremos darle el lugar a Hugo, que nos va a traer su magistral exposición como siempre. Gracias, Huguito, y el micrófono es todo tuyo. Hola, gente. Triste pero molesto. Triste porque es muy feo acertar en lo que uno pronostica. Es mejor errarle. Hubiera preferido: qué idiota este que emite estas opiniones. No se va a concretar nunca. Y resulta que se han concretado todas. Es muy triste lo que les estoy diciendo. Pero bueno, esperamos que nos acompañen en la reacción. Y una reacción pacífica y movilizadora. Veamos el tema de los señores legisladores de Tucumán, del vicegobernador, quien ha reducido un 10% la dieta y además ha paralizado por 6 meses el incremento de sueldos. Señor gobernador, si bien parte de mi pueblo es idiota, cada vez menos, no nos tome por idiota. No me preocupa como contribuyente que el legislador en vez de 130.000 pesos gane 160.000. Lo que me preocupa es que me robe solapadamente, con los gastos de bloque, con los viáticos, con los gastos de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido sea el doctor Iriarte, gran constitucionalista y gran luchador por un pueblo muy pocas veces reconocido, salvo por aquellos que estudian y piensan y valoran la digna tarea de este hombre. Intentaremos en breve invitarlo al programa. Fíjense la burla de la legislatura. Dar la mitad de una serie de cosas como informe y no dar el resto de aquellos que están comiendo de nuestros aportes, sin siquiera ir a prestar funciones. No sabemos el listado de asesores, no sabemos absolutamente nada, y hoy este hombre debe recurrir a la justicia para que la justicia ordene que hagan el listado. Un listado que muy seguramente será incompleto. Entonces creo que ha llegado el momento de que todo Tucumán reaccione, se plante en manifestación frente a la legislatura en forma pacífica y exija que se nos den respuesta. Ese vergonzoso presupuesto de 6.000 y tantos millones de pesos por año, de lo cual estimo nos roban 5.000 millones o 4.500 millones, debe ser reducido a la mitad.
estamos de acuerdo con el boleto gratis estudiantil. Con lo que no estamos de acuerdo es que sea la legislatura quien de su excedente pague el boleto. El boleto lo debe pagar el Estado. Aceptamos que fue una idea de los legisladores. Por supuesto que algo debe traer por abajo, no dan puntadas sin nudo, pero queremos que ese dinero lo administre el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está para legislar, está para ver las necesidades de un pueblo, está para ajustar y poner al día las costumbres con nuevas leyes. Yo y nadie eligió un legislador para que haga dádivas, para que se haga el buenito entregando chapa, cuando la tarea es del Ministerio de Acción Social, cuando la tarea es de los asistentes sociales. Yo no quiero un legislador que diga que da un subsidio. ¿Quién es él para dar un subsidio con la plata mía? El subsidio tiene que ser quitado de la mano legislativa. Lo debe dar el Ministerio de Acción Social, el Poder Ejecutivo. Lo debe analizar y estudiar un grupo creado de trabajadores que se llama asistentes sociales. ¿Quién es el delegado comunal para entregar chapas, para entregar una casilla? No me opongo a que lo haga, ni el legislador ni el delegado, siempre y cuando lo saquen de sus ingresos, pero no usando un presupuesto inflado para seguir viviendo de nosotros. Yo estoy harto de ver las mismas caras hace 40 años. Las mujeres que ocupan los cargos públicos tienen que hacerse una cirugía estética y estirarse el rostro porque nos tienen harto de ver las mismas. Cambian de un lugar al otro. Y a los legisladores les recomiendo lo mismo. Dejan de ser legisladores, pasan a ser directores, pasan a ser asesores, etc. Basta ya de jodernos, viven de la política. Hay que sacar una ley que impida la reelección y que impida que quien deje un cargo público pueda acceder a otro. Hay que renovar permanentemente la gente en el Estado. ¿Hasta cuándo? No hablamos de que fulano roba o no roba. Queremos que también se cambie la ley y que permita la inversión del cargo de la prueba. Venga Pérez para acá. ¿Qué tiene? Y justifíqueme cómo lo ha hecho. Si no me lo justifica el funcionario público, ese dinero debe ingresar en las arcas del Estado. Ahora bien, 7 años pidiendo la ley de extinción de dominio y no logramos que esta basura que nos representa en los cargos públicos acceda a devolver el dinero que se han robado, el dinero que le han saqueado al pueblo. Por lo tanto, el señor Albertito tendrá que tener movilizaciones permanentes. Los sindicatos, benditos sean en la manera en que defiendan a sus trabajadores y los ingresos de lo mismo, pero tienen que tener la clarividencia de sentarse con quien maneja el capital, negociar, el Estado controlar las inversiones y los sindicalistas controlar de que sus representados tengan un salario digno. Basta ya de joda con que el pobre pague todo. Doctor Iriarte, si nos está escuchando, vamos a tener el gusto de invitarlo a nuestro programa. Y también nos ofrecemos a convocar gente a los fines que lo acompañe en forma pacífica y pública a solicitar lo que el pueblo quiere. Y lo que el pueblo quiere es lo que usted está pidiendo. Bien, continuando con este tema, hemos sido sometidos a un ajuste brutal.
Nosotros decíamos, ni Macri ni los Fernández, o ni Macri ni Cristina, como lo quieras tomar, y seguimos sosteniendo lo mismo. Ninguno de los dos era solución para armar una república. Le hemos reclamado a la justicia que se libere de los tapujos que la someten y que empiecen a ejercitar la justicia. La justicia no puede jamás depender de un Estado. La justicia es lo que consolida el Estado, lo que consolida las leyes, lo que consolida lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Seguimos pidiéndole a los jueces que actúen. Hay que empezar a razonar de otra manera. Si Macri hubiera hecho este ajuste, y estarían intentando prender y cortar caminos por todas partes. Hace 2 días, sentado en un café en la calle Monteagudo, estaba trabajando, les aclaro, no descansando, Monteagudo y San Martín, pasó una manifestación de gente cuyas edades iban de 17 a 35 años, con letreros que decían: queremos la cláusula gatillo. Ninguno de ellos era empleado público, absolutamente ninguno. Y quien los arengaba, a quien desconozco, pedía que no se aplique la cláusula gatillo. Nosotros creemos que la suspensión del señor gobernador de la cláusula gatillo es una estafa a su gente, es una estafa a su pueblo, es una estafa a los empleados públicos. Pero tienen que ser todos los empleados públicos los que defiendan eso. No movimientos sociales que no tienen absolutamente nada que ver. Este gobernador tendría que haber hecho valer el convenio, aplicar la cláusula gatillo y recién suspender los aumentos. Pero no podemos tolerar la suspensión de los aumentos mientras la legislatura y el Congreso, como los funcionarios públicos, nos sigan sangrando. El pueblo debe decir basta. No queremos más pobres. Queremos gente que viva dignamente. Queremos fuentes de trabajo. No queremos planes sociales. Queremos estamentos que trabajen por los más necesitados, que no son ni la legislatura ni el Consejo Deliberante. Son las organizaciones intermedias que pueda tener el pueblo, como así también las que pueda tener o crear el Ejecutivo o poner en marcha las que ya existen, sea el Ejecutivo municipal o sea el Ejecutivo provincial. Triste es ver que trata de justificar un ministro de que a la capital no le dio los recursos que le correspondían porque había sido más beneficiada durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuándo vamos a terminar la joda, la venganza, el odio, el resentimiento del que hacen uso ustedes, funcionarios públicos y legisladores, de la viveza criolla para justificar las actitudes ridículas y dañinas que tienen en contra de mi pueblo con cualquier tipo de cosa? Quiero que mi pueblo razone, que mi pueblo hable, que mi pueblo salga a la calle, y lo reitero de forma pacífica. Hay que defender la democracia, hay que defender las instituciones, hay que defender la república, y lo único que podemos defenderla somos nosotros, sin ideología política. Chau peronismo, chau radicalismo, chau comunismo. Vamos por armar una patria argentina con todos aquellos que siempre han puesto el lomo
con los que quieren que esto triunfe. Porque acá estamos todos desilusionados, desesperados, desesperanzados, y nos quieren llevar a una rendición que no lo van a poder lograr en la medida en que nos encontremos unidos. Hablábamos de objetivo común el año pasado, y el objetivo común son las metas que debemos fijarnos como pueblo e ir todos detrás de él, sin bandera y sin ideología política, o con ideología política, que sería la nuestra, basada en Dios, basada en la familia, basada en la patria. No permitamos que avasallen estos valores. Ya es hora de tomar la defensa como corresponde. Y reitero, hablo de forma pacífica, que quede bien en claro. No incentivo a ningún tipo de rebelión. Incentivo a mi pueblo a que exija respuestas. A que exija respuestas. He visto un artículo del Washington Post con el cual coincido de forma total, pero quiero ser breve al respecto. Quien lo escribe dice: el pueblo argentino tiene un problema médico, y el problema médico es psicológico o psiquiátrico. Nosotros hemos permitido que estos dañinos que nos han gobernado durante los últimos 70 años lleven al pueblo a un problema psicológico, ofreciendo y prometiendo cosas por un voto y haciendo todo lo contrario, y solapadamente aliándose con el marxismo desde tiempos inmemoriales, y a todo aquel que se plantaba lo tildaban de facho, lo tildaban de nacionalista, lo tildaban de contrarrevolucionario. Acá no hay que hacer una revolución, hay que volver a estampar los valores que siempre nos han identificado como país. El siempre es 70 años atrás, no son los de los últimos años. Tristemente, dice este hombre, que tenemos un conflicto mental, lo cual es cierto, por lo que nuestras preferencias de libertad, o lo que nos hacen creer que son preferencias de libertad, nos preparan para preferir la pobreza. ¿De qué manera? Aquel que tiene éxito laboralmente y por derecha, trabajando de manera lícita, lo hacen ver como el rico que atenta contra su pueblo. Ningún pueblo que no tiene capital, que no tiene riqueza, que no tiene gente con dinero, va a salir de la pobreza si no apoya todo esto para evolucionar. Pero esto lleva al Estado a que controle los manejos del dinero, a que controle las ganancias como corresponde, y a que quien tiene dinero aporte como corresponde. Estos gobiernos que hemos tenido, tanto macristas como el actual fernandismo, no controlan nada, ponen impuestos cada vez más confiscatorios y más elevados. Yo les pregunto a mi pueblo, ¿qué pasaría si todos los empresarios que tenemos dejan de lado su fortuna y se van a otro lugar? ¿Qué creen que comeríamos? ¿Que cobrarían un plan social? ¿Que tendrían una atención gratuita en ciertas cosas? No, querido pueblo, razonemos. Usan la frase bíblica de que los pobres de espíritu, miento, que los pobres irán al cielo, no los pobres de espíritu. Y que aquel que se prende a la riqueza no tendrá acceso al reino de los cielos, porque será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico pueda ingresar al reino de los cielos.
Estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera van en contra del rico. Lo que Él le pide al rico es que sea piadoso con los demás, es que sea caritativo. No le exige que tire su fortuna, o que la devuelva, o que se convierta en un miserable para poder ir al reino de los cielos. La miseria está en el alma y en el espíritu de ese hombre si no lo tiene, pero no en el dinero que ostenta. La miseria está en todos los actos inmorales que permite y no en el dinero. Tristemente debo decir que el Papa actual dijo que la riqueza es un pecado mortal, entre otras palabras. Qué equivocado está este hombre. No es el pastor que yo esperaba. No está haciendo que su pueblo razone, que su pueblo piense, que su pueblo elija. Señor Papa, la riqueza no es un pecado mortal. Porque si fuera un pecado mortal no tendríamos peces, no tendríamos montañas, no tendríamos tierras aptas para cultivo, no tendríamos aire, no tendríamos río, no tendríamos mares. Y eso también es riqueza. Es la riqueza que nos dejó el Señor para que sobre ella trabajemos y con el sudor de nuestra frente ganemos el pan de cada día. La riqueza no es un pecado mortal. El pecado mortal es usar la riqueza para la maldad. Eso que quede bien claro, es lo que usted debería haber dicho. Y le aclaro que soy católico, pero hay cosas que no puedo digerir. Crear riqueza por la vía del éxito laboral e intelectual, reitero, no es un pecado. Estamos obligados por la parábola de los talentos a devolver más talentos de los que nos han sido dados. Entonces hay que medir las palabras porque no se puede usar los contrasentidos como si fueran un juguete. Quieren los que nos gobiernan entronizar gobiernos que expolien con impuestos confiscatorios las riquezas obtenidas legítima y lícitamente. ¿Y quienes quieren esto? Son los gobiernos marxistas, que ya están apuntando a destruir nuestra clase media para que seamos todos pobres e infelices. Ahora yo les pregunto, incorporándome en el grupo yo de los pobres e infelices, que no corresponde, pero poniéndome al lado de ustedes, ¿por qué no pensamos como pobres e infelices y vemos cómo vive el presidente comunista o marxista, cómo vive el séquito que lo apoya, cómo viven los que están de acuerdo con él en las ideologías? ¿Viven como nosotros los pobres infelices o viven como los nuevos millonarios creados ideológicamente por una clase política y dirigente maldita? Piensen, ¿cómo vive Fidel Castro o cómo vivió? ¿Pasando hambre? ¿Cómo vivió Chávez? ¿Cómo vive la Cristinita, Fernández, nuestros dirigentes sindicales? Es hora de que el Congreso cambie también la ley y esta gente no lo va a hacer, por lo tanto hay que buscar gente nueva para que cada funcionario público justifique qué tiene y de dónde procede el dinero con el que adquirió las cosas. No acusemos a nadie de ladrón, pero si no me justificas cómo lo has hecho, y bueno, evidentemente me lo has robado. Hay que invertir el cargo de la prueba, y esa es la nueva tarea de una nueva legislatura, de un nuevo Congreso. Los jueces deben acompañar, los profesionales deben acompañar, el pueblo completo debe acompañar un cambio. Hay un deterioro mental masivo en los argentinos. No nos dejan pensar, no nos dejan razonar, no nos educan como corresponde. Ahora atacan la familia, con el ESI, con el ISI, con el OSO y con el USO. Y atacan la familia con el lenguaje inclusivo. Señores,
Yo en parte estoy de acuerdo, pero con un lenguaje inclusivo distinto. Las palabras de aquellos que nos colonizaron, le guste o no, que fueron los españoles y otros, y que surgen del idioma castellano, deben ser representadas como corresponde, defendidas como corresponde, porque ese es el idioma que nos identifica, nos guste o no. Pero el todas, el todo y los demás se debe acabar. Debemos terminar con esto. Un idioma inclusivo para mí sería que en las escuelas se enseñe el idioma para comunicarse con los sordomudos. Un idioma inclusivo sería que se enseñe el sistema braille para poder colaborar con nuestros ciegos. Un idioma inclusivo sería que se enseñen idiomas de otros países, y por qué no portugués, que tenemos un vecino a la par, e inglés, que son los dos idiomas que más nos comunican. Eso es un idioma inclusivo, no las estupideces y las taradeces que buscan. Estamos firmemente en contra del aborto, lo que no implica que no aceptemos los abortos que ya están legislados en el Código y que así lo determinan. Vamos a trabajar sobre ello con una exposición muy grande. Escucho a quienes se identifican como feministas, y ya hay diferencia entre ellos porque unos ven las cosas de una manera y otros entre otras. Benditas sean esas mujeres que están reaccionando a la estupidez. En donde dicen, yo he decidido sobre mi cuerpo. Me parece perfecto hacer lo que quieras con tu cuerpo, cortarte los brazos si querés, pero no decidas sobre el cuerpo de un bebé que está latiendo en tu vientre. Ese es otro cuerpo. Y lo dice la ciencia, no las iglesias. La iglesia también fue fundacional nuestra. Entonces no tienen por qué los pastores, los curas y todos los cristianos apartarse de algo que nos dio vida y nos enseñó de la existencia de Dios. Tiene la obligación de intervenir. Y bueno, el adoctrinamiento político a que quieren someter a los niños en las escuelas es la peor forma de violencia y vulneralización de sus derechos. La mayor herejía es atacar el sentido común. Así que papá, mamá, tíos, primos, hermanos, a defender las escuelas. A defender las escuelas. Donde se intente adoctrinar a los niños, ya sea mediante el kirchnerismo, el macrismo, el peronismo, el conservadurismo, hay que estar presente e impedirlo. Los niños tienen derecho a vivir su infancia y debemos enseñar las cosas como son. Lo que no implica que también eduquemos al niño para no discriminar, pero que sepa lo que está bien y lo que está mal, y que diferencie a aquel que vive de otra manera. Tiene derecho a elegirlo, debe ser respetado, pero no lo hagamos ver como que es lo natural. Entonces la tarea nuestra es de todo. Mansur, yo y 5 o 6 no podemos contra todo. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de todo y cada uno de ustedes. Hablan de que los pobres abortan. Yo creo que los pobres mantienen sexo y tienen hijos porque cada día tienen mayores planes sociales. Los que menos abortan son los pobres, porque lo único que tienen de alegría de su vida son los hijos. Y si alguien aborta y se muere, es problema de él, no mío. Yo no soy responsable de la muerte de nadie que haya elegido abortar. Mi pueblo no es responsable de eso. Es responsable quien elige hacer eso. Si yo elijo ir a robar con un arma en la mano y me matan, el responsable soy yo. No es quien hizo el arma,
no es quien me pegó el tiro y se defendió. Aceptemos cada uno las responsabilidades como corresponde. Hoy le toca también a la gente que integró las Fuerzas Armadas años atrás salir al frente en esto. Pero no para dar un golpe cívico-militar, para plantarnos como corresponde, buscando que la patria sea lo que debe ser. Las personas de 50 a 65 años es la única reserva que tiene este país. La juventud actual está desorientada y nos queda poco tiempo para plantar bandera, muchachos. Se nos va la vida. Entonces, en ese ir de la vida, vayámonos con altura, con honradez, con hidalguía, con dignidad. Plantemos bandera y a defender nuestra patria. Es lo menos que podemos hacer por nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros bisnietos que nazcan en un país como merecen. Año 1982, recuerdo, Argentina potencia. No sé de qué. Destruyeron todas las posibilidades de una Argentina potencia. Pero siempre queda gente que se revela, gente que piensa, gente que tiene criterio, gente que estudia, gente que analiza. ¿Cómo me gustaría que del 100% de este país el 80% empiece a cultivarse a partir de hoy, empiece a analizar? Y ahí sí seríamos una Argentina potencia. Depende de nosotros. No depende de los FF ni depende de nadie. Depende de los hombres como el doctor Iriarte, depende de hombres como Mansur, depende de muchos hombres que conozco y que están dando pelea. Y tal vez dependa de mí, humildemente, en todo lo que pueda hacer. Pero ninguno de nosotros va a hacer nada, porque no va a llegar a nada, no porque no quiera, si no logramos de ustedes el apoyo que hace falta, la reacción que hace falta, el amor de pueblo que hace falta, el amor de padre y madre para defender la familia. No vamos a lograr nada. El amor de los cristianos a Dios, las exigencias a nuestros pastores, sacerdotes y conductores de que se aplique la Biblia como Dios lo pide y no como a ellos se les antoja. Que dejen de ser complacientes con delincuentes. Asco me da ver a mi papa recibir a los delincuentes que recibe. Basta ya, que no hay quien lo asesore. Y no me digan que Dios hablaba con el diablo. El diablo lo buscaba a Dios y Dios le plantaba bandera. Entonces, exijamos nuestras autoridades, a quienes nos representan, que abran la puerta a gente de bien y no a gente maldita, porque no hay otra manera de definir a esta gente. Hay que ser muy maldito para cobrar un sueldo con el hambre de una criatura, con la muerte de una criatura. Yo recorro todas partes y lo que pasó en Salta, que salió en los diarios el otro día de los chicos desnutridos, no es de hoy, es de hace 40 años, 50. Hoy se conoce porque hay medios de comunicación distintos, porque cualquiera graba con un celular, porque tenemos acceso a una serie de cosas. Por eso se conoce. Pero eso existe hace más de 50 años. ¿Cómo puede un gobernador erigirse en candidato a presidente cuando no tiene humildad, ni amor, ni cariño, ni protege a esa gente desprotegida que son los huiches? Da pena verlos. Les han cortado hasta los árboles. Los urios, ñandú, no sé cuál de los dos animales existe en esa zona, ponen los huevos al costado de la ruta. O sea que usted vaya de paseo, se baja, levanta un huevo y lo come. A eso hemos llegado. Y esa gente nos quiere gobernar. Esa gente nos quiere presidir. Hoy escuchaba
a la doctora Carolina Vargas Aynasi. 40 años hace que está en el poder. 40. Váyase a la casa, doctora, ya. Que está viendo cómo arreglan. Pero si este desastre es obra de ustedes. Este desastre es coherente con el desastre que hizo Alfonsín, que hizo Menem, que hizo De la Rúa, que hizo Macri. Acá no escapa ninguno de ustedes. Ninguno. Dejen de culparse unos a otros. Gólpese el pecho. Pero antes póngase un ladrillo, porque si se golpea como corresponde, la mano le va a salir por la espalda. Ya basta de mentiras. Agachen la cabeza. Sean humildes. Gobiernen como corresponde. Tienen una oportunidad de ponerse junto al pueblo. Dejen de estar contra el pueblo. Es muy triste lo que digo, pero es hora de reaccionar. Volviendo a los niños, el derecho que tiene un menor es a la inocencia, a jugar, a ser libre, a tener libertad de pensamiento y de conciencia cuando sea grande. Entonces no pretendamos hacer de los niños un robot. Basta de joda en las escuelas, que directoras que sí, que directoras que no. Uno de nuestros grandes cráneos, y esto va a ser motivo de otro programa, supongo, Ricardo Lorenzetti, fue militante montonero salvado por Horacio Calciati. Esto fue mencionado en el año 2004 por la escritora Natalia Aguiar y lo omitió en su pliego. Omitió en su pueblo, en su pliego. Esto lo llevó a armar una corte adicta para juzgar a nuestros militares, culpables o no, de hechos de los cuales no podrían haber sido juzgados por haber prescripto. La llevó a esa corte de jueces adictos a anular la ley de obediencia debida y punto final. A anular una propia sentencia dictada por la Corte que declaraba constitucional estas leyes. Calificó a los delitos de lesa humanidad sin ningún tipo de base legal, vigente a la época de los hechos. O sea que hizo uso de un derecho retroactivo que en ningún punto le podía corresponder. Declaró la imprescriptibilidad de estos delitos. Qué lindo, la Corte legislando por encima del poder legislativo y del Congreso. Si bien los delitos de lesa humanidad no prescriben, en estos casos no eran aplicables al caso concreto. Pero claro, después de 30 años todos los militares condenados ya se han muerto, son muy pocos los que quedan. Pero lo que es más gravoso todavía, dejó libres y desinculpados a los terroristas que hicieron iniquidades, que mataron inocentes, que pusieron bombas, que atacaron cuarteles. A aquellos que todavía viven, yo les pido que le apliquemos la misma ley que le han aplicado a los militares. Como delito de lesa humanidad, e imprescriptible. Total, ya los militares a los que le han aplicado las condenas se han muerto más del 80%. Todos superan los 90 años. Y en condiciones infrahumanas. Y en condiciones infrahumanas. Entonces ahora vamos por los montoneros. Vamos por todos los que han puesto bombas. Por todos los que han atacado a los gobiernos constitucionales. Vamos a juicio y los llevemos. Y al haber sido mal indemnizados, lo que quedare del dinero que se le ha pagado, que vuelva al Estado. Esa es la tarea que tenemos que enfrentar. Ley pareja no es rigurosa. Y si es rigurosa, le duele a las dos partes, no a una sola. Huguito, magnífica tu exposición, pero nos están haciendo señas. El tiempo que es tirano se nos ha escapado. Yo la verdad estuve atónito, ni siquiera quise pestañear escuchando todo, porque la verdad
un lujo. Lo vamos a seguir viendo en la semana que viene, en los próximos programas, porque entendemos que hay una sola forma de estrechar, de cerrar esa grieta, y es con la verdad. Nos despedimos y le decimos gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo viernes. Gracias a Casiota Hidráulico, gracias a Supercarnes Viamonte. Buenas noches Tucumán, buenas noches Argentina. Un abrazo grande a todos. A estudiar. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido.